Quiero compartir con ustedes un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios pueden ser trascendentes. Cuando decimos trascendente estamos diciendo que va más allá del momento. Cuando algo es trascendente quiere decir que va más allá del momento, ¿no? Hoy en día las personas tienen encuentros, hablando de parejas, tienen encuentros intrascendentes, ¿sí? Hasta los matrimonios o juntadas, ¿no? Me junté con aquel, después son encuentros intrascendentes, a veces hasta para pasar el rato, totalmente intrascendentes. No, conocí hace 2 días, no, estamos viendo si somos compatibles, encuentros intrascendentes. Pero yo les invito a buscar, y hay muchos casos en la Biblia de encuentros trascendentes. A veces trascendentes negativamente y a veces trascendentes positivamente. El tema es que cuando nos encontramos con Dios, cuando el encuentro es con una persona, bueno, puede ser trascendente o no, pero cuando nos encontramos con Dios, Dios siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que decir. A veces nosotros queremos parecernos, y siempre tenemos algo que decir, pero Dios de verdad tiene algo siempre importante para decir, porque es nuestro creador, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y siempre hay algo en nuestra vida que cambiar. No estamos terminados, somos una obra en construcción. La verdad es esa. Somos hechos, creados por Dios, pero también Dios nos ha comprado y está transformando nuestra vida con un propósito. Les invito a buscar la historia, se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en un profeta, en el libro de un profeta. El profeta se llamaba Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 1 al 9. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Vamos a estar leyendo este pasaje primeramente. Vamos a esperar que todos lleguemos ahí. 6, 1 al 9. ¿Sí? Dice así. Aconteció en los días... Da de vuelta. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Están todos ahí? ¿Sí? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y continúa el mensaje. En este caso, Dios le estaba dando a Isaías. Vamos a dividir este mensaje, este encuentro, en tres partes. ¿Sí? Como todos los encuentros, tienen un principio, un desarrollo y un final del encuentro. ¿Sí? Que a veces es más largo y a veces es más corto. Vamos a ver, los primeros 4 versículos, comienza a darnos un estado de situación. Y el estado de situación es la santidad de Dios, la visión que tiene, en este caso, Isaías, de la santidad de Dios. Dice, el tiempo físico, él se encuentra en la Tierra, en el planeta Tierra, y la circunstancia que él vivía era que el rey había muerto. El rey Usías había muerto. Faltaba rey. El trono estaba vacío. Y en esa circunstancia, Dios se presenta a Isaías con una visión. No es que Isaías sube una escalera o tiene una manera especial de ir delante del Señor, sino el Señor es que se presenta a Isaías y muestra que su trono que es excelso, que su trono que está lleno de gloria, que su trono que está por sobre la tierra, es un trono perfecto, es un trono lleno de gloria, es un trono lleno de adoración, es un trono repleto de siervos que vivan su voz y declaran su santidad. 3 veces dice, santo, santo, santo. La cantidad de veces habla de una perfección, ¿no? El número 3 habla de una completitud, una perfección total. Dios, la visión que Isaías le es presentada de parte de Dios, del trono, de la gracia de Dios, es un Dios perfecto. Es Dios completamente y perfectamente santo. Así es como Dios busca encontrarse con Isaías. Los otros días estuvimos acá charlando con un vecino, él veía como mucha gente sin comprender 2 visiones diferentes, intelectuales, de la Biblia, observando con engaño en su mente un Dios del Antiguo Testamento diferente del Dios del Nuevo Testamento. Pero el Dios de la Biblia es un solo Dios. Y Dios se presenta al hombre, en este caso a Isaías, también a nosotros, como un Dios perfecto, un Dios santo, completo, perfecto, totalmente apartado del hombre, porque eso es santo, ¿no? Apartado, totalmente apartado, perfectamente lejos de Dios, pero lejos del hombre, pero a la vez que se presenta al hombre. El santo, 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 el totalmente apartado, el totalmente diferente, el perfecto creador, el rey del universo. Y nos llevaría mucho tiempo, las páginas de la Biblia donde presentan las perfecciones de nuestro Dios. Es totalmente perfecto. De hecho, nos ha hecho a nosotros, había un libro creo cuando yo era un adolescente, que lo leí, no me acuerdo del título, el autor, pero alguno tal vez lo leyó, era maravillosamente hecho, no sé si alguien lo leyó una vez, ¿no? Que habla, ¿no? Búsquelo, debe estar por allí, habla acerca de cómo el ser humano, era un libro medio alegato de la perfección, de cómo somos los seres humanos, una máquina perfecta, impresionante, que nada hay por casualidad, que todas las cosas que tenemos para algo son.
Y a veces incluso nosotros decimos, pero ¿para qué está el apéndice? ¿O para qué esto? ¿Para qué vamos a sacar esto y esto no es necesario? Pero que no sepamos para qué sirve tal o cual cosa no quiere decir que no está para algo. Dios nos ha hecho perfectos, a su imagen y semejanza. Y Él se presenta como, en esta visión que le es revelada a Isaías, y también nos es revelada a nosotros, como perfectamente santo, apartado del hombre, pero el mismo hecho de que se revela, se presenta como un Dios, aunque totalmente lejos de la posibilidad de que el hombre se acerque a Él, un Dios que se acerca al hombre. Y como vamos a ver inmediatamente, es un Dios que se acerca no tan solamente en una visión lejana, sino se acerca de una manera totalmente real al hombre. La exaltación de Dios en el versículo 1 al 4, entonces, vemos como Él está en un trono ocupado. Hace un ratito hablamos con un muchacho que dice, bueno, el diablo tomó mi vida y quiere que me mate. Y yo ya hice tal cosa, tal pacto, tal y otra cosa, drogado hasta las patas. Y la verdad es que es un engaño del diablo que el hombre puede vender el alma al diablo. Satanás no es dueño de ningún hombre, por más perdido y entregado que esté. Él es el ladrón, es usurpador, es engañador. El ser humano, sea hijo de Dios, sea una persona que se ha arrepentido, o sea una persona totalmente alejada de Dios, somos propiedad de Dios. Dios nos creó. Y parte de nuestro pecado es la convicción de que podemos hacer lo que queremos. ¿Sí? Esto hago lo que quiero con mi vida, lo decido, bueno, pero esto es un error. Yo o el diablo podemos hacer lo que queremos porque somos dueños. Es Dios el dueño. Seguirá siendo siempre el dueño. Y por eso emite juicio y se cumple sobre nosotros. Para el que no ha entregado su vida a Cristo, dice la Biblia, ya está condenado. Quien tiene la posibilidad, porque es Señor, totalmente Señor, sobre la vida del hombre, es Dios, el que está sentado en un trono y siempre lo estará, siempre lo estuvo y siempre lo estará. Y Él es el que pone condenación sobre el hombre que se ha apartado de Él, de su Creador, pero también es el que puede rescatarlo para ser parte de su pueblo. De cualquier manera, el trono, el lugar de Dios está ocupado y no hay otro Dios. Hay un solo creador, también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Dios se presenta de una manera gloriosa a Isaías y a nosotros. Un encuentro que para Isaías sería trascendente. Ojalá que para nosotros también. Los ángeles, unos ángeles llamados serafines, aparentemente hay varios tipos de ángeles que presenta la Biblia. Había un grupo de ángeles que era llamado los serafines. De hecho, hay nombres de personas. Yo conocí a un serafín de nombre, Serafín, no me acuerdo el apellido, González. ¿Sí? Pero hay ángeles llamados serafines. Y por lo pronto, ángel es mensajero. Y aquí vemos que también cumple la función de mensajero. No tiene iniciativas propias, sino están creados por Dios para servirle. Y como vemos en el desarrollo de la Biblia, incluso para servir al hombre, a partir de servir a Dios. Y vemos que aquí lo que están haciendo en principio es reconociendo delante de Dios quién es Dios. Dios no necesita reconocimiento ni de los ángeles ni de nosotros. Las criaturas necesitamos del Creador. Los ángeles necesitan reconocer a su Creador. No
no tienen la posibilidad del arrepentimiento aquellos ángeles que no reconocen, que no adoran a Jehová Dios como Dios y fueron rechazados, expulsados. Pero Dios ha hecho al hombre con la posibilidad del arrepentimiento. Pero el hombre también ha sido creado para adorar a Dios. Santo, santo, santo. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12, 41, vamos hasta ahí. Juan 12, 41. El Evangelio de Juan. Cuando habla acerca, el Señor Jesús hablaba acerca de la incredulidad de los judíos para creer, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, no creían en Jesucristo. Se está hablando de Jesucristo. Señor, ¿quién ha creído en nuestros anuncios? ¿A quién se ha revelado el abrazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Este es el mensaje que nosotros vemos que le va a dar el Señor, que está en el trono, a Isaías para que dé a su pueblo, un pueblo que estaba totalmente entregado al pecado. Hoy veíamos que es el pecado, ¿sí? Veíamos también que en Cristo nosotros somos vivificados, o sea que tenemos la posibilidad de vivir y de adorar a Dios y de honrarle y de obedecerle. La persona sin Cristo no puede vivir una vida que agrade a Dios, o sea, vive una vida en pecado. La persona en Cristo puede vivir una vida que agrade a Dios. Isaías 41 dice, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué está diciendo en este pasaje aquí en Juan? Se está refiriendo a la persona de Jesucristo, pero ligándolo a Isaías capítulo 6. Identificando al que está en el trono, a Dios, con la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. La Biblia nos muestra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí identifica a la persona de Jesucristo como aquel que se presenta en el trono, aquel que presenta en la visión también a Isaías. Bueno, continuamos y encontramos en Apocalipsis 4.8, no vamos a buscar todos los pasajes, pero los voy a mencionar. En Apocalipsis 4.8, tal vez podemos ir poniendo algunos acá y van pasando. Habla acerca de la adoración celestial que ahora mismo se está dando en el cielo. Y se repite esta misma visión de Isaías. Entonces estamos hablando de que en la presencia de un trono en el cielo donde Dios reina, santo, 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 permanentemente se honra a Dios. Permanentemente se adora a Dios. Se reconoce quién es Dios. Todo el Antiguo Testamento muestra, de hecho, el tabernáculo, el templo, es imagen de la presencia de Dios. Por esto era necesario que didácticamente los hombres aprendiesen cómo es esto de tener a Dios como el Dios de un pueblo. En ese sentido, el pueblo tiene que adorarle completamente. No hay manera de tener a Dios como Dios de un pueblo, Israel en ese caso, o Dios de una familia, o Dios de una persona. Si hay ese pacto, necesariamente tenemos que adorarle. La visión muestra que en la presencia de Dios, y Dios tiene su presencia no tan solamente en su templo, sino en todo el universo. Él midió los mares con su mano, los pies se apoyan sobre la tierra. Dios está en todos lados, está aquí. Y en su presencia hay adoración.
necesariamente debe haber adoración, debe haber ese reconocimiento. Este encuentro que hubo con Isaías primeramente muestra a Dios, muestra la santidad, lo inaccesible que es Dios, lo perfecto, lo apartado y lo único que es Dios. Pero por otro lado, el mismo hecho de la revelación de Dios muestra cómo ese Dios, creador de todas las cosas, se ha acercado al hombre. El hombre no es como andan diciendo por allí que es un invento del hombre. Dios no es un invento del hombre. El hombre es una creación de Dios. Y se miente a sí mismo diciendo no existe, no hay, es una locura. Porque ha decidido no creer. Ha decidido no creer. Sobre todo cuando Dios que se ha revelado se acerca al hombre, a la mujer de hoy, a través de su palabra. Y lo hace a través de los creyentes, de la iglesia. Y nuevamente el hombre tiene que decidir creer o decidir no creer. Decidir convertirme en un adorador del Señor creador del cielo y de la tierra que se ha acercado, que hasta este momento y en la eternidad, como Apocalipsis presenta, será un lugar de permanente adoración. Donde está Dios debe haber adoración. Es el ambiente lógico, es el reconocimiento de quién es Dios. Los cielos cuentan su gloria, los mares, las plantas, los animales, hablan de quién es Dios, dan gloria a Dios. El único que se ha revelado en toda la naturaleza es el hombre. Los animales no se han revelado, las plantas no se han revelado, las piedras no se han revelado. Aún así, la Biblia dice que la naturaleza anhela redención, anhela porque el hombre hace todo lo posible para ensuciar, engañado por Satanás, para ensuciar, para destruir, porque esta es la comisión que tiene el diablo, de destruir y de arruinar y de matar y de llevarse consigo una condenación a todo lo que encuentre. Es como el carbón, si no te mancha, si no te ensucia, te mancha. O sea, no hay manera. Pero el hombre se rebeló y se revela. Pero Dios sigue siendo santo en la visión de Isaías y en la visión de Apocalipsis. Ahí estaba Isaías, con una tremenda visión de Dios. ¿Nosotros hoy tenemos visión de Dios? Sería una buena pregunta. ¿Los cristianos tenemos visión de Dios hoy? ¿Has tenido visión de Dios? La verdad, no sé qué me van a contestar. No me contesten, pero no es necesario ver como en una pantalla, o que en el cuarto se ilumine y empiece a escribir alguien en la pared, o que en un sueño de la noche se me aparezca Dios en toda su gloria. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia habla de Dios. Dios habla de sí mismo. Dios muestra su gloria. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nosotros conocemos al Hijo, conocemos su gloria. Cuanto más le adoramos, cuanto más mayor relación de cercanía tenemos con nuestro Señor, más conocemos su gloria, más experimentamos su poder. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta de nuestro pecado. Y esto es el segundo momento de este encuentro. Primero queda totalmente absorto de lo que ve. Nunca ha visto algo así. Y el hombre, nosotros también, antes de conocer a Cristo, ninguno de nosotros experimentó un encuentro tan trascendente. Porque me he encontrado con personas importantes, he tenido entrevistas con senadores, tal vez un expresidente de la República, tal vez un rey,
he encontrado el amor de mi vida, pero de allí a encontrarme con el creador de todas las cosas, no hay nada que lo supere. Esta es la convicción que llega a tener Isaías. Pero cuando se da cuenta de dónde está parado, exclama: ¡ay de mí, porque soy pecador! ¡Ay de mí, porque tengo labios inmundos! Y porque soy de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero él no era un hombre que no honraba a Dios. Era un hombre que buscaba honrar a Dios. Aún así se reconoce inmundo delante de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y por más limpios que nosotros nos querramos, nunca vamos a ser perfectos y santos como Dios. Solo en Jesucristo el Señor nos hace de esta manera. Y en su presencia, inclusive cuando estemos en su presencia, esta humanidad caída será deshecha. O sea, ya no habrá esto tampoco. Pero aún en su presencia, nosotros somos sus hijos y Él seguirá siendo el santo, santo, santo. Él será el único que merece gloria. No habrá una escala que yo venero, como hoy en día hay algunos que entienden que yo debo venerar a algunos que son como más elevados que yo, y ellos a la vez a otros que están más santos, y otros, algunos que ya están beatificados. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el único que merece la adoración es Dios, y todos los demás somos pecadores. Todos los demás estamos sucios. Y eso es lo que hace el encontrarnos con Dios. El encontrarnos con Dios revela qué sucio que estoy. Yo el otro día compartí en una clase un ejercicio que hago de vez en cuando, que hace tiempo que no lo hago y lo voy a hacer este año con mis alumnos en secundaria, y es mostrarles algo blanco y decirles: ¿de qué color es esto? Yo podría haber armado algo hoy, pero ¿de qué color es esto? Y seguramente acá mismo, si yo hago pasar algunos de ustedes con ropa blanca, como aquí ahora tiene una remera blanca, no sé cómo se le llama esto, una blusa blanca. ¿Y de qué color es esto? Blanco. Y después la hago sentar en la silla nueva y resulta que la silla es más blanca que ese blanco. Ponele que estuviera más blanca. Y lo ponen en un fondo de un blanco más blanco. Entonces, lo que nosotros creemos blanco, la verdad es que es blanco comparado con otras cosas que no lo son. Pero delante del santo, 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 nosotros somos pecadores. Más, Él dice de sí mismo: soy inmundo. No es tengo polvillo, soy inmundo. Cuando nos enfrentamos, cuando tenemos este encuentro es trascendente en la vida de Isaías, vamos a ver por qué. Pero primeramente Él tiene una visión de quién es Dios. En segunda instancia, como consecuencia de reconocer, de observar, de atender quién es Dios, y esto es hoy en día a través de su palabra. No solamente a través de la revelación que muestra lo impresionante que es la creación, cómo será el que lo hizo. Bueno, la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria, nuestra propia vida cuenta su gloria. Pero cuando nos enfrentamos directamente con su palabra y somos convencidos por el Señor, también vemos su gloria interactuando con nosotros. Y Él dice: ay de mí, porque soy un hombre pecador. Y volvemos a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Y dice, versículo 5 en adelante: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él se considera sucio, inmundo, en medio de un pueblo inmundo. Esta es la visión que tiene de Dios y como consecuencia de sí mismo. La verdad es que nosotros podemos identificarnos con esta visión. Yo me identifico con esta visión. Delante de Dios, perfecto, misericordioso, santo, creador, todopoderoso, bueno, justo, o más bueno que sea,
yo soy malo, malísimo, y conozco a mi pueblo y sé que también es un pueblo de labios inmundos que habla lo que no agrada a Dios. De los labios inmundos salen porquerías, insultos, maledicencia, engaños y todo lo que se nos ocurre. De la abundancia del corazón, ¿verdad? No vamos a echarle la culpa a los labios. Los labios hablan de la abundancia de nuestro corazón. Y salimos a la calle, o nos escuchamos dentro de un rato, hablando mal, hablando, engañando, mintiendo, contestando, y todo lo demás que hacemos, y escuchamos la gente en la calle y encontramos que somos, al igual que Isaías, parte de un pueblo que tiene labios inmundos, que tiene un corazón inmundo. Pero la buena noticia para Isaías y para nosotros es que Dios siempre toma la iniciativa. Dios se revela al hombre y toma la iniciativa de acercarse a él también, para solucionar un problema insalvable que tiene. Entre Dios y el hombre hay una separación como consecuencia del pecado. Dios no lo creó de esta manera. La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno, todo lo hizo bueno, pero el hombre eligió ser malo. El hombre continúa eligiendo ser malo. Continúa eligiendo no reconocer, no ser un adorador de Dios, sino un rechazador de Dios. Entonces, frente a Isaías, que reconoce quién es Dios, frente a un Isaías o a cualquiera de nosotros que reconoce, o a cualquier hombre en esta ciudad que reconozca quién es Dios, no el Dios que inventó, el Dios que formó a partir de las ideas que encuentra por todos lados, sino el Dios que se revela en la palabra de Dios, un Dios creador, un Dios Señor, que está en su trono y no hay nadie que lo baje de allí. Solamente Jesucristo puso su vida, se hizo hombre para pagar el precio por nuestra desobediencia, para que sea posible nuestra ida al Padre. Pero fue al Padre, ahora está en la presencia, en el cielo, siendo adorado por no sé cuántos ángeles y no sé cuántos hijos suyos que ya están allí. La consecuencia fue que Dios, que se reveló y escuchó el reconocimiento de Isaías de quién él era, un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos apartados de su gloria, del peso de Dios. Entonces, Dios soluciona su problema a Isaías. Y dice que vino un ángel, un mensajero, y tomó un carbón encendido del altar, el lugar donde se hacían el altar, el lugar de los sacrificios. Y es así entonces, que llega con ese carbón encendido y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este carbón que quita el pecado de Isaías, que es encendido, que quema, pero que también te limpia, se asemeja mucho a lo que es la obra de Jesucristo en nosotros. El Señor Jesucristo es el único que puede limpiarnos de toda maldad. Es el único que puede transformar una boca inmunda en una boca que adora a Dios. No hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en que el hombre pueda ser salvo. Es este mensaje transformador, es este encuentro transformador con Dios. Y la iniciativa no la tiene Isaías. Isaías se encuentra en medio de la revelación de Dios, pero la iniciativa la tiene Dios. Yo soluciono tu problema. ¿Reconoces tu problema? Yo lo soluciono. Yo puedo hacer que tus labios dejen de ser inmundos. Yo puedo hacer que puedas ser un adorador más con estos millones de ángeles. Cuando estamos frente a la revelación de Dios y reconocemos quién es Él y quién somos nosotros,
estamos en condiciones de que Dios limpie nuestra vida. La Biblia dice que quien limpia nuestra vida y nos limpia de toda maldad es el Señor Jesucristo. En una ocasión, Pedro, ¿se acuerdan después de Lucas capítulo 5, versículo 8? Después de una pesca milagrosa, cae de rodillas. Esta es otra vez una expresión de adoración, el postrarse. Y dice, apártate de mí. Decirle al maestro, pero ahora apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Este término no se le daba a nadie que no fuera Dios. Y él le dice, apártate de mí, Señor. Esto es lo que hace de un encuentro con Dios un encuentro trascendente. Cuando reconocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y nos arrodillamos. Mi lugar no es estar enseñando. Esto de estar acá no lo merezco. Mi lugar, igual que tu lugar, es de rodillas, postrado delante de Dios. Es ahí donde Dios puede y Dios quiere transformarme. Dios quiere limpiarme, perdonarme y más. Dios quiere limpiarme, transformarme y más, porque su propósito en nosotros no termina con nosotros. Su propósito fue revelado a Abraham, para que sean todas las familias de la tierra bendecidas. Y aún hay millones de familias que no han sido alcanzadas por la bendición de Dios. Pero Dios quiere, Dios no necesita. Su plan es que llegue el Evangelio, las buenas noticias de que hay un Dios sentado en el trono, que es todopoderoso, que es justo, misericordioso, que se ha acercado al hombre, que sigue dando este mensaje de que es posible que tu vida miserable, sucia, inmunda, pueda ser transformada solo con la intervención de Dios. Cuando Dios interviene en nuestra vida, entonces hay grandes posibilidades de servir. Digo grandes posibilidades, porque lamentablemente muchas veces habemos cristianos que aún luego de haber sido perdonados, de habernos encontrado con Jesucristo, no terminamos de entender que hemos sido salvados con un propósito. Con un propósito. Dios tiene un propósito eterno. No es solamente para rescatarnos a nosotros. Es para rescatar a nosotros y a los que están delante y alrededor de nosotros, y a partir de ellos a los que están adelante y alrededor de nosotros, a partir de esta generación a los que vienen. Este es el plan de Dios, que su casa está llena de servidores, de mensajeros, de ángeles, de su gloria, de su alabanza, esté también llena de hombres y mujeres que reconozcan quién es Dios y que estén dispuestos a ser tocados por Jesucristo, transformados, limpiados. Para esto Dios nos ha salvado, para que nuestra vida sea para alabanza de su gloria, no es para vivirla para nosotros. Por eso digo, tenemos grandes posibilidades cuando Dios se nos revela, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando decimos soy pecador, límpiame, perdóname. Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Después de esto, a partir del versículo 8, hay una invitación. Hay una invitación de parte de Dios. No antes. No puedo servir a Dios antes de ser limpio por Dios. No puedo ser limpio por Dios antes de reconocer quién es Él. Cuidado entonces, tenemos que tener, anunciamos el Evangelio, demostrar al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso, no es un Dios, no es el genio de la lámpara. No es un Dios que lo podemos llevar antojadizo a nuestra. Es Dios todopoderoso, es el que nos da la vida y que la vuelve a quitar. Lo hará.
Es el Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Es el Dios que ha enviado a su Hijo para rescatar a sus enemigos, a los hijos de ira, para transformarlos en hijos propios, adoptivos, coherederos juntamente con Cristo. Ese es el Dios. Tenemos grandes posibilidades entonces de ser útiles, de servir a Dios. Entonces, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recién cuando nosotros somos tocados por su gracia, somos perdonados, somos limpiados, es que nos transformamos en sus adoradores, como los ángeles, como los serafines, los querubines y todo lo que tenga en el cielo. También nosotros adoramos a Dios. A partir de ese momento, Dios, que ya tenía un plan, dice, ¿quién irá por nosotros? Y ahora, ¿quién voy a enviar? Porque hay un pueblo, no tan solamente en Israel, sino hay un pueblo y hay generaciones por delante. Y este mensaje, la intención de Dios es que haya otros mensajeros que lleven este mismo mensaje de la santidad de Dios y del pecado del hombre. Tenemos que predicar que Dios es santo, es perfecto, es puro, y que el hombre es pecador, está condenado y es inmundo. Y también tenemos que anunciar que hay posibilidad de que se junte, que Dios nos reciba a los hombres inmundos, pero no como estamos. No hay tal cosa que Dios te recibe como estás. No, la Biblia no dice eso. Dice que vengamos como estamos, pero Dios te recibe en su presencia arrepentido. Dios te recibe en su presencia santificado, limpiado. Vení como estás. Sí, venía Cristo, pero tenés que venir arrepentido, reconociendo quién es Dios y que en ese momento estás dispuesto a renunciar a tu vida para que te transforme. Entonces Isaías recién allí recibe una invitación. Cuando tuvo la visión de la santidad de Dios, cuando tuvo el Espíritu de Dios, le convence de su pecado, es que le dice, ¿y ahora quién va a ir por nosotros? Hay un mensaje que dar al mundo. Y Isaías, y aquí transforma este momento en un momento totalmente trascendente. Perfecto, porque dice, heme aquí, levantó la mano, acá estoy, yo quiero ir. Hay muchas personas que dicen, no, yo quiero servir a Dios, pero no están dispuestos a renunciar a su vida. Entonces van a querer servir a Dios inmundamente, con sus herramientas, con su pecado en su vida. Y Dios no utiliza a hombres y mujeres para su gloria en pecado. Necesita transformarlos para ser los instrumentos de su paz. Porque el cristiano muestra la gloria de Dios. Somos llamados a mostrar su gloria. Isaías tiene este encuentro que cambió su vida. Y el mensaje que tenía que dar realmente era duro. El mensaje que hoy la iglesia tiene que dar, un mensaje de los últimos tiempos, es un mensaje espectacular. No es diferente del que dio Isaías, pero es espectacular, porque ya tenemos toda la historia, todo el plan de Dios claramente para mostrar, para compartirlo con el mundo. Hay buenas noticias, sigue Dios siendo santo y el hombre pecador, pero Jesucristo vino a salvar a todos los hombres que están dispuestos a reconocerle como Señor y Salvador, a reconocerle en su santidad, en su justicia, en su pureza, en su misericordia y en su gracia, y reconocerse pecadores, enemigos de Dios y arrepentidos, venir delante de Dios sin condiciones, tirados boca abajo, en actitud del que está totalmente rendido, renunciando a la vida. Entonces Dios, como el hijo pródigo, lo levanta, lo abraza, lo perdona y le dice, pasá, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se ha arrepentido. Y ahora, de pasar de ser una persona perdida, pasás a ser un hijo que he encontrado, una oveja perdida. Y hay mucha alegría, hay fiesta en el cielo. Dios ha hecho fiesta por nosotros
mucho tiempo, y en el cielo permanentemente hay gozo. En el cielo no hay ninguna lucha, hay adoración y gozo por cada arrepentido pecador que llega a Él. Pero necesitamos nosotros aportar a la presencia de Dios, adoración con nuestra vida y más motivos para que haya gozo en el cielo. La invitación a sumarnos a la obra de Dios, ¿quién irá por nosotros? Hoy sigue vigente. Entiendo que los que estamos hoy aquí hemos entregado nuestra vida, o sea, hemos reconocido quién es Dios y reconociendo quiénes somos nosotros, nos hemos doblegado a su voluntad. Cuando el Señor Jesús enfrentó a sus discípulos con una palangana y una toalla, le dijo: ustedes ya no precisan ser limpios, han sido limpiados por mi palabra, pero sí necesitan limpiarse los pies, porque sin duda que permanentemente nosotros ensuciamos, no es que volvamos a ser inmundos, pero sí ensuciamos nuestra vida. Tenemos que limpiarnos. La palabra de Dios obra de esta manera en nosotros, permanentemente limpiados por su palabra, pero tenemos que decidir servirlo. El Señor sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a servirle. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a tu familia? ¿Quién irá por nosotros a tu barrio? ¿Quién irá por nosotros al Uruguay? ¿Quién irá por nosotros al mundo? Oremos por los misioneros. Isaías dijo: acá estoy, mi vida te pertenece. ¿Qué voy a decir yo en esta mañana? Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos confronta permanentemente a nuestras decisiones. Gracias porque tú te vuelves a presentar cada día perfecto, santo. Y te muestras también tan misericordioso que vuelves a nosotros, tus hijos ahora, con el mismo mensaje de santidad, con el mismo desafiante mensaje: ¿quién irá por nosotros? Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mis labios, limpia mi mente, limpia mis manos, limpia mis pies. Señor, quiero ser útil en tu mano. Quiero poder decir: heme aquí todos los días. ¿Cómo te puedo servir? ¿Dónde te puedo servir? Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que también soy tu hijo. Y arrepentido, te pido, Señor, que uses mi vida. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que estarán escuchando tu palabra en esta jornada, que todos estemos dispuestos a reconocerte permanentemente como el Dios que está en el trono, que reina, el Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de la Iglesia, el Todopoderoso del universo, que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que tiene un mensaje que compartir al hombre. Señor, te adoramos. Queremos adorarte con palabras, con hechos, con nuestra vida, con decisiones. Queremos adorarte. Perdona nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad. Señor, queremos decir heme aquí. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.